Hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Qué grato es para mí recibirte una vez más en este tiempo. Tu compañía siempre es grata y será bienvenida. Vamos entonces juntos a lo que la palabra del Señor nos tiene en esta mañana para nosotros y la vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas capítulo 17 en el pasaje de los versos 11 al 19. Ya está en pantalla, así que leamos. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amado, este pasaje que estamos viendo el día de hoy pareciera ser uno de tantos pasajes que leemos en la Biblia y que ya lo conocemos y lo hemos visto probablemente a menudo. Sin embargo, como todos los pasajes de la Biblia tienen una riqueza contenida en su interior que es inagotable. Podríamos decir que cada vez que nosotros repasamos algo que ya hemos visto, siempre encontraremos nuevas cosas. Así que vale bien meditar en este pasaje, y ya que el Señor nos ha traído esto esta mañana, prestemos atención a ciertos detalles que a lo mejor no los habíamos visto o no habíamos reparado en ellos anteriormente. Bueno, en este pasaje encontramos que el Señor Jesús, probablemente con todos sus discípulos, estaban de camino, de paso entre Samaria y Galilea. Samaria era pues una región que correspondía al antiguo reino de Samaria, en el cual pues uno de los cuales en los cuales se dividió el reino del rey David y de Salomón. El hijo de Salomón, Roboam, dividió prácticamente, o en su tiempo se dividió el reino en el reino del norte, con asiento en Samaria, que era Israel, así se llamaba, el reino de Israel, y el reino del sur, que se quedó con el nombre de Judá, cuyo asiento era Jerusalén, donde estaba el templo que construyó Salomón, y los judíos creían que en ese sitio únicamente se debía adorar y encontrarlo a Dios, porque él había prometido morar en ese templo, y ahí es que se lo debía encontrar. Sin embargo, los samaritanos insistían en que Dios les había revelado que había que adorarlo en un monte cercano a Samaria, el de Seir, y en ese monte adoraban ellos a Dios, no en el de Jerusalén, en el templo de Jerusalén. De manera que no solamente que el reino se dividió, sino que también el pueblo se enemistó, se resintieron entre sí, y los samaritanos no podían ver a los judíos porque los judíos los acusaban de que ellos habían sido incluso eh, mezclados con extranjeros, y que su adoración, su idea del Dios Jehová había sido contaminada y había sido adulterada. De manera que había un conflicto entre estos dos pueblos, y los judíos evitaban pasar por Samaria, no los determinaban, no les dirigían la palabra, no se hablaban entre sí y simplemente los menospreciaban, los ignoraban los judíos a los samaritanos, y por tanto los samaritanos aborrecían también a los judíos. Pero lo curioso es que el Señor Jesús en más de una ocasión pasó por Samaria. Hay un pasaje en Juan 4 donde él tuvo un encuentro con la mujer samaritana. Pero aquí vemos que pasaba por esa región, y al entrar en una aldea,
seguramente para predicar, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se mantuvieron desde lejos. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad altamente contagiosa y los leprosos eran advertidos de que tenían que alejarse, mantenerse alejados, estaban vivos, pero a causa de su enfermedad tenían que juntarse entre ellos. La lepra en ese entonces equivalía a lo que ahora es el cáncer. Era una enfermedad de la que mucha gente padecía y con cierta facilidad la gente se contagiaba. Entonces, esta gente tenía que ir a buscar vivir en los sitios apartados, en regiones tal vez desérticas o en cuevas. Era terrible la realidad para los leprosos, terrible, y además que la enfermedad era espantosa, ¿no? Se le iban cayendo a pedazos la piel, la carne, iban quedando huecos. Entonces era algo espantoso realmente y no tenía cura. Entonces esta gente, sabiendo que no podía acercarse, ¿no? Ellos tenían que gritar, incluso y decir, leproso, leproso, para que los que estuvieran desprevenidos supieran que tenían también que ayudarlos a alejarse. Y entonces era terrible. Así que estos hombres se pararon de lejos y alzaron gran voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No hay duda de que lo conocían. Sabían que él era judío, o sea, del pueblo para ellos enemigo. Pero ante la situación de su enfermedad y a sabiendas de que Jesús tenía el poder de sanar, ellos pasaron por alto esa diferencia de los pueblos y le pidieron que lo sanara. Desde ese mismo instante, ellos le estaban reconociendo a Jesús una capacidad, un señorío, una autoridad y un poder para sanar. Creyeron en él. Esto es importantísimo que nosotros entendamos. Creyeron en él. Y cada vez que alguien cree en el Señor Jesús, inmediatamente esa fe agrada a Dios y justifica a la persona que cree. Ellos dijeron, ten misericordia de nosotros, de manera que ellos se reconocieron pecadores y enfermos en su carne. Esto movió a compasión al corazón del Señor Jesús y cuando los vio desde lejos les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes allá en su tierra. Y dice que aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. En primer lugar, el mostrarse ante los sacerdotes era una costumbre que se había instaurado por la ley de Moisés y consta en Levítico capítulo 14, desde el primer versículo, ahí pueden ustedes leer cómo debían proceder los leprosos cuando eran sanados. Y ahí dice que tenían que presentarse ante el sacerdote para que los examinara, saliendo de la ciudad, tomando precauciones, y si en verdad veía que estaban sanos, entonces tenían que hacer una ofrenda para gratitud al Señor, etcétera, etcétera, y había todo un procedimiento, ¿no? Pero lo interesante es que Jesús no les dijo, sean sanos, ni se acercó a poner las manos sobre ellos, ni nada, sino simplemente les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Ellos entendieron lo que Jesús estaba tratando de decirles, porque el mostrarse a los sacerdotes era señal de que ellos habían sanado y por tanto tenían que ir a buscar al sacerdote. Pero ellos no se sintieron sanos, no se vieron sanos desde el momento. Pudieron haber dicho, pero sánanos primero si todavía estamos enfermos. Pero ellos no cuestionaron al Señor Jesús. Ellos creyeron a pie juntillas, como se dice, y simplemente se encaminaron hacia el lugar, al templo, a los sacerdotes. Le creyeron al Señor Jesús y aunque no hubiesen visto que estuviesen ya sanos, ellos empezaron a caminar en fe hacia lo que tenían que hacer. Y esto es lo que muchos de nosotros, los
seguidores del camino de Jesús, no terminamos de entender y hacer en el día de hoy. Es decir, que aunque no veamos que nos sintamos sanos o que veamos la sanidad de nuestro cuerpo, ya empecemos a glorificar a Dios, a agradecerle a Él y a sentirnos sanos y a decirlo con nuestra boca, porque la sanidad puede venir en el camino como le llegó a estos leprosos. Así que hay algo que tenemos que aprender tú y yo, hermano o hermana, en esta mañana. El vivir en fe es el caminar en esa certeza de que lo que no vemos ya está hecho y que está viniendo probablemente, pero lo damos por hecho. Esto es lo que hicieron los 10 leprosos. Así que es la primera gran enseñanza que tenemos aquí. Y dice que mientras ellos iban, descubrieron que estaban sanos. La carne ya no, o los huecos de la carne ya no se veían. La piel estaba completamente restaurada y sanada y se miraban entre ellos. Es lo que yo me imagino como una escena, ¿no? Pero de los 10, 9 siguieron caminando y se dirigían hacia el templo para buscar a los sacerdotes, pero uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice la escritura, regresó donde estaba Jesús. Se olvidó del tema o dijo, más tarde cumplo con lo que tenga que hacer, pero esto que ha ocurrido en mí, tengo que agradecérselo al autor de mi salvación, de mi sanidad. Y regresó, dice, glorificando a Dios. Me imagino que este hombre mientras caminaba gritaba y decía, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Yo que sé, venía gritando y vociferando a gran voz. Y dice que se postró en tierra a los pies de Jesús. Se postró, o sea, él reconoció el señorío de Jesús. Tal vez sin decirle palabra le dijo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Ese acto de fe y de entrega total lo salvó, aparte de haberlo sanado en su cuerpo. Y le dio gracias. La gratitud es uno de las virtudes que más le agradan a Dios y que menos nosotros practicamos, que más nos hace falta. Agradecerle cada día al Señor por la vida que tenemos, por la salud que nos ha dado, por el techo que tenemos, por las provisiones que llegan, por la seguridad que Él nos brinda, etcétera, etcétera, por la familia, el trabajo, etcétera, ¿no? Y para colmo leproso sanado era samaritano. Por la forma de vestir, por el aspecto y la forma de hablar, inmediatamente se lo reconocía. Y entonces Jesús respondió a lo que este hombre decía y mirando a sus discípulos, imagino yo, dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados y sanados por mí? ¿Y los otros 9, dónde están? Ah, hermano, hermana, yo no quisiera que el Señor en su día dijera, no salvé yo a todo este pueblo. ¿Y dónde está Roberto que no ha venido a agradecerme? ¿Dónde está Amada? ¿Dónde está María? ¿Dónde está Susana? ¿Dónde está Ana? ¿Dónde está Guillermo? ¿Dónde está Pedro? Etcétera. Sino que siempre en gratitud me encuentre alabando al Señor de rodillas, dándole gracias por haberme salvado y por haberme hecho objeto de todas sus misericordias y haberme llenado de su gracia. La gratitud es algo con lo cual no podemos nosotros dejar de vivir. Debe estar en nosotros día a día, a cada instante, en todo momento. Gracias, Señor, porque me hiciste regresar a casa sano y salvo. Gracias, Señor, porque tengo un vehículo, un carro a la puerta. Gracias porque ya me lo reparaste. Gracias por haberme sacado de este problema a cada instante en el día, durante el día. Darle gracias a Dios, ¿no? Él dijo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, para colmo, este era extranjero
es decir, era samaritano. Los otros probablemente eran judíos, pero no le vinieron a dar gracia y se fueron al templo de Jerusalén probablemente, ¿sí? Pero este samaritano, a veces los que están fuera del pueblo de Dios nos dan lecciones a ti y a mí, hermano, porque son más agradecidos que los que somos del pueblo del Señor. Esto no puede ser, mi hermano, no puede ser, mi hermana. Nosotros somos llamados a ser luz y sal y a dar ejemplo a los demás y ser de inspiración para los que no conocen a Cristo. Sin embargo, a menudo tenemos que aprender de otros que no están todavía salvos. Finalmente Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo sanado, porque sí estaba sano, pero además lo había salvado. Se había ido con Cristo porque no hay nadie en este mundo que tenga un encuentro con Cristo que no sea transformado, que no sea salvado. Así que si el Señor te ha salvado y te ha sanado, lo mejor que puedes hacer es rendirte en gratitud a sus pies, reconocerlo como tu verdadero Salvador y Sanador, y tu Señor, tu Rey, y vivir una vida de gratitud, en alabanza en Él, en santidad y en obediencia para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dar gracias, Padre. ¿Cómo no agradecerte por esta lección que tú nos has dado el día de hoy? Ayúdanos, Señor, a estar plenamente y de manera permanente conscientes de la gratitud que te debemos a ti, a cada instante de nuestras vidas, porque no merecemos nada de ti. Sin embargo, tú nos has dado de ti, de tu salvación. Nos has dado la paz, el gozo del Espíritu y los dones que Él los ha regalado. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Y Padre, perdónanos si hemos vivido una vida en donde ha habido mucha falta de gratitud. Señor, que a partir de hoy seamos siempre gratos por cada cosa que ocurre en nuestra vida que proviene de ti. Bendito sea, Señor, por guardarnos y cuidarnos en este nuevo día, llevarnos con bien de vuelta también a casa, guardar nuestras familias, ayudarnos a hacer bien nuestras labores en nuestros trabajos y en fin, en todo, dar testimonio de tu poder, de tu gracia y de tu presencia en nuestros corazones. Que podamos también ser útiles para el avance del reino de los cielos en nuestra tierra y que podamos ser de ejemplo para otros para llevarlos a los pies de Cristo. En Él te agradecemos y oramos en su nombre sacrosanto. Amén, amén, amén. Yo te deseo lo mejor este día, hermano, hermana, y desde ya que la gracia del Señor, que su paz y su luz estén en ti y que su rostro brille en ti también. Hasta una próxima oportunidad y no te olvides que el Señor te ama y este siervo también. Hasta pronto.